A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que nos hace ser como somos? Hoy vamos a meternos de lleno en el libro más personal que existe, nuestro propio manual de instrucciones biológico, el que define quiénes somos. ¿Verdad que es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez? Nos miramos al espejo y de repente, ¡zas! Ahí está la mirada de nuestra madre o esa sonrisa que es clavada a la de nuestro padre. Son los ecos de nuestros familiares. Y esa es la esencia de la herencia. Un misterio que, por suerte, la ciencia de la genética nos está ayudando a resolver. Y ojo, que la respuesta a este misterio no tiene nada de mágico, ¿eh? Todo está escrito, está en un plano, un manual biológico súper detallado que pasa de padres a hijos, de generación en generación. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en una enciclopedia gigantesca, pero no una cualquiera, una que contiene hasta el último detalle sobre cómo se construye y cómo funciona un cuerpo humano. Pues bien, ese manual increíblemente complejo es nuestro material genético. Vale, entonces, ¿de qué está hecho este manual? ¿Cuáles son sus piezas? Pues vamos a desmontarlo. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Desde los tomos de la enciclopedia hasta las letras con las que está escrito todo. Lo primero, los tomos. Los grandes volúmenes de esa enciclopedia serían nuestros cromosomas. Tenemos 46 de estos tomos en casi cada una de nuestras células. Y dentro de ellos está toda, absolutamente toda nuestra información genética súper empaquetada y bien organizada. Ok, si los cromosomas son los tomos, el texto que hay dentro, las páginas, eso es el ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico. Es una molécula larguísima, como un hilo retorcido. Y lo más alucinante es que todo su lenguaje se basa en solo 4 letras. A, T, C y G. Solo 4. Pero se repiten miles y miles de millones de veces para escribir el código completo de la vida. Y dentro de todo ese texto, ¿qué es un gen? Pues mira, un gen es como una frase, una instrucción concreta. Piénsalo como una receta de cocina. Una receta que le dice a la célula, oye, fabrica esta proteína en concreto. Y esa proteína luego se encargará de hacer una función súper importante en el cuerpo. Y ahora viene lo que a mí personalmente me vuela la cabeza. De todo ese manual genético inmenso de miles de millones de letras, ¿sabéis cuánto se dedica a las recetas, a los genes que fabrican proteínas? Solo el 1,5%. Poquísimo. ¿Y el resto? Bueno, el otro 98 y pico por ciento cumple otras funciones vitales, como decidir cuándo y cómo se leen esas recetas. Es como el director de orquesta de nuestro genoma, y es una parte que apenas estamos empezando a entender. Vale, muy bien, tenemos el manual, los tomos, el texto, las recetas, pero ¿cómo se hereda todo esto? ¿Cómo pasa de padres a hijos? Pues las reglas del juego, las básicas, las descubrió un monje, Gregor Mendel, y lo hizo mucho, mucho antes de que tuviéramos ni idea de lo que era el ADN. Y lo hizo de la forma más inesperada. Mendel se dedicó con una paciencia infinita a cruzar plantas de guisantes en el jardín de su monasterio. Se fijaba en cosas muy simples, como si la semilla era amarilla o verde. Y él, sin saberlo, simplemente observando guisantes, estaba sentando las bases de toda la genética moderna. Es increíble. Fijaos en lo que descubrió. Cruzaba una planta de guisantes amarillos puros con una de verdes puros. Y la primera generación de hijos eran todos amarillos. ¡Todos! El color verde parecía haberse esfumado, desaparecido, pero, y aquí está la magia, al cruzar estas nuevas plantas amarillas entre sí, en la siguiente generación, ¡pum!, el color verde volvía a aparecer. Y no de cualquier manera, sino en una proporción matemática perfecta. 3 amarillos por cada verde. Esto le llevó a una conclusión genial. Tenía que haber instrucciones dominantes y otras recesivas. El amarillo, claramente, dominaba sobre el verde. Para que un rasgo recesivo, como el color verde del guisante, pudiera mostrarse, hacía falta heredar las 2 copias de la instrucción verde, una de cada progenitor. Si solo tenías una, la dominante la tapaba. Y esto es básicamente lo que pasa con nosotros. El proceso es increíblemente elegante. Cada progenitor, digamos, empaqueta la mitad de su manual, solo 23 de sus 46 cromosomas en las células reproductoras. Y cuando se unen, ¡zas!, se restaura el número completo, 46 cromosomas. El resultado es un manual de instrucciones totalmente nuevo y único, una mezcla de los 2 originales. Claro que ningún proceso de copia es perfecto. Y como en cualquier libro que se copia y se recopia, a veces aparecen erratas, pequeños fallos en el texto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un error, una errata, en nuestro manual de instrucciones genético? Pues a esos errores los llamamos mutaciones. Son simplemente cambios permanentes en la secuencia del ADN. Pueden ser minúsculos, el cambio de una sola letra, o mucho más grandes. La gran mayoría, la verdad, no hacen nada, pasan desapercibidas. Pero a veces, solo a veces, una pequeña mutación puede alterar una instrucción clave. Y ahí está el origen de todo, de la increíble diversidad humana, pero también de algunas enfermedades.
Y esta conexión, la de las erratas genéticas con las enfermedades, no es nueva. Ya a principios del siglo XX, un médico llamado Archibald Garrod se dio cuenta de algo. Vio que algunas enfermedades raras aparecían en varios hermanos, a pesar de que sus padres estaban perfectamente sanos. ¿A qué suena eso? Exacto, al patrón de herencia recesiva de Mendel. Garrod, con una visión increíble para su época, los llamó errores congénitos del metabolismo. Así que, si sumamos todo esto, las leyes de Mendel, las observaciones de Garrod y todo lo que hemos descubierto después, nos damos cuenta de que entender nuestro código genético ha sido una revolución total. Una revolución para la medicina, sí, pero también para nuestra propia idea de lo que significa ser humano. Es que el ritmo ha sido de vértigo, de verdad. Pensemos, en 1865 Mendel estaba con sus guisantes. En 1953, casi un siglo después, Watson y Crick descubren la forma del ADN, esa doble hélice famosa. Y de ahí el salto es brutal. En 2003, solo 50 años después, ya teníamos la primera lectura completa del genoma humano. Es un avance absolutamente increíble en menos de siglo y medio. Y aquí llegamos al punto clave de hoy. Porque poder leer nuestro manual de instrucciones genético, de la A a la Z, lo cambia todo. De verdad, está redefiniendo las reglas del juego. Ya no es solo una cuestión de entender por qué tenemos los ojos de nuestra madre. Ahora se trata de poder transformar la salud de una forma activa. Estamos literalmente en medio de un cambio de paradigma. Estamos dejando atrás una medicina que reaccionaba, que trataba las enfermedades cuando ya daban la cara, y estamos entrando de lleno en una nueva era, la de la medicina predictiva y preventiva. Una medicina que nos permite leer el manual, ver los posibles riesgos genéticos y, lo más importante, actuar antes de que pase nada. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta enorme. Ahora que tenemos este poder, esta capacidad de leer nuestro propio futuro biológico, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué decisiones vamos a tomar como individuos y como sociedad? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra salud, incluso nuestra identidad? El manual de instrucciones está ahí, abierto sobre la mesa, y la verdad es que apenas hemos empezado a leer las primeras páginas.